Se abrió la puerta y salió el compañero y le voy a decirle que era de Hacienda y me dijo, oye, Rafa, es para ti. El 27 de noviembre de 2013, Rafael Ocampo estaba en las naves de Caldas de Reis. Era el gerente de la empresa y la mano derecha de Lito en ese momento. Entró a trabajar con él porque el magnate, casado ya con su segunda esposa, Sandra, acababa de ser padre por tercera vez. Quería meter a alguien como yo para que le echara una mano en oficinas, para tener un poco más de tiempo libre que con las otras hijas no había tenido, porque el mundo de la verbena y todo esto había quitado mucho tiempo para poder disfrutar. La verbena ya se sabe. Es como una esponja que absorbe el tiempo y la energía a los que trabajan y a los que la disfrutan. Así que Rafael Ocampo fue quien atendió al inspector de Hacienda en las naves de Lito aquella mañana. Salgo yo y nada, veo una fila de, pues en el pasillo, 7 u 8 personas. Y el señor se identifica como el inspector de Hacienda, tal. Y dice, bueno, pues nada, pues pase por aquí y tal. Y dice, bueno, ¿y ustedes tal? Y dice, no, vienen todos conmigo. ¿Y tú llamaste a Lito para decírselo o algo? Sí, tuvimos que llamarlo. Yo lo llamé, me cogió y habló el inspector con él. Y nada más, a mí simplemente me dijo, oye, mira, nada, déjales hacer. Nosotros, en teoría, no teníamos nada que ocultar. No hubo mucho más. Se sentaron ellos en los ordenadores. Empezaron allí a revisar papeles en todos lados y nada, supongo, el trabajo normal de inspección. En esa inspección, los agentes se llevaron unos documentos con la contabilidad de las distintas empresas de Lito. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Los periodistas locales que cubrieron el caso no daban crédito, como recuerdan Víctor Méndez y Alfredo López Penide. Estamos hablando de las anualidades entre 2009 y 2012, que eran el periodo investigado. En ese periodo, según los datos de la agencia tributaria, que proceden de la propia documentación de la empresa, Representaciones Lito habría ingresado más de 100 millones de euros y habría tributado por 10 millones de euros. Más de 100 millones de euros en apenas 4 años. 25 millones generados cada verano en el sector de las orquestas. Un buen pellizco. Yo soy el primero en reconocer que ni imaginaba lo que él movía o lo que movía el mundo de las orquestas hasta que nos llegó la demanda de la fiscalía, la querella. Las cifras escapaban a mi comprensión en aquel momento. De hecho, llamé y dije, oye, ¿estás bien estas cifras? No le sobran ceros. Ceros. Verbena, episodio 6. El chiringuito. ¿Tú sabes lo que se gasta en flores en Galicia en las fiestas? Pues se gasta una media sola en flores de 700.000 euros, lo cual es una auténtica barbaridad. Flores para adornar las iglesias. En pirotecnia se gastan alrededor de 180.000 euros. En restauración, quiere decir pulpeiras, churrascos, todo eso, 12 millones de euros, más de 12 millones de euros. Es una auténtica barbaridad. E ahora, como sempre, como se recibe a Panorama? Do seguinte xeito. Todo público, por favor, as mans e os panorámicos arriba. ¡Hey! ¡Todos! Se ganaba dinero. Yo te puedo decir que en el verano del 75, pues ingresé dinero para comprarme un pisito ahí arriba, con lo que gané en el verano. Valía 2.800.000 pesetas. Podes dicir que cando entrei no grupo gañaba muitísimo máis dinero do que gaña un profesor de secundaria, por exemplo, o doble. Puede parecer un síntoma contemporáneo no poder hablar de música sin hablar de dinero. Pero esto viene de lejos. Por lo que nos cuentan los que lo vivieron, antes de la llegada de Lito el negocio ya era rentable. Tan rentable como opaco. La verbena gallega solo la entendemos los gallegos. Es como el marisqueo. Tú ibas a una playa, que estaban las mariscadoras, te ponías allí cuando venían de vuelta, al subir la marea,
compro almeja o compro lo que sea. Te venían por allí, pum, 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 pesabas y tal, allí le pagabas, allí no había ni retención, ni IVA, ni nada. Algo parecido ocurría con las orquestas y la verbena en Galicia. No había reglas, no había normas. La inspección puso en evidencia todos los vacíos legales y los agujeros burocráticos sobre los que se había construido el sector, y también el éxito del hito. El sector de la verbena, históricamente desde que nació, siempre fue economía sumergida. Pero el mismísimo fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, reconoce que nunca imaginaron hasta qué punto. Augusto Santaló nos ha permitido usar su testimonio, pero ha preferido que su voz no suene en este documental. Por eso será este actor... Hola, soy Julio Jordán. ...quien reproduzca sus respuestas palabra por palabra. Las actuaciones musicales, las oficiales con ayuntamientos o la televisión de Galicia, se concluyó que era el 8%, pero el 92% o 90% de las actuaciones de todas las orquestas en Galicia son con comisiones de fiestas. Y ahí estaba el gran negocio. De estos 26 millones, pues casi todo era opaco. El cantante y productor Birbí Fraga y el jurista Carlos Amoedo conocen bien esta particular manera de proceder de las comisiones. Puede haber partes aún en B, en C, en todo el abecedario. Y siempre fue así. Todos pagábamos as orquestas, pois cando acababa a verbena, levábamos nun sobre pois os 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros que costaba a orquesta. E de eso non che daban ninguna factura. Manuel López, abogado y director de Sympathy for the Lawyer, una firma legal especializada en industria musical y ajeno a todo lo que ocurría en la verbena gallega, nos explica que el dinero en metálico no implica necesariamente fraude. El hecho de que generen ese ingreso y esté en metálico no es en sí mismo problemático, pero sí que indirectamente provoca o potencia que mucha contratación de servicios se quiera hacer sin IVA. IVA, impuesto sobre el valor añadido. Aunque para demasiados españoles, esa V es más bien la inicial de voluntario. Tú dilo a unos señores en un pueblo de 1000 habitantes que se dedicaron unos cuantos días a andar pidiendo por las casas, a los bares y que juntan un dinero. Ahora le dices, mira, CIF, le dices, tienes que pagar el IVA al 21%. Cogen y ya que haga la fiesta su tía. Vamos, porque es un problema. Por eso fomentaron mucho el incumplir las normas, ¿no? Como el IVA era un problema para todos, buscaron una forma teóricamente legal de evitarlo. El fiscal lo ve claro. Aquí tenemos un decreto de la época que andaban los gaiteros por ahí y las bandas de música, que es lo que había en aquella época. Y esta gente viene aquí a Vila de Cruces y están tocando aquí. Y si se cae uno del andamio, ¿qué pasa? Bueno, pues a efectos de seguridad social se entendía que el empresario era, y sigue en vigor ese decreto, el empresario es la comisión de fiestas de Vila de Cruces y el trabajador, los músicos que están allí en la tarima. La relación entre el empresario y el trabajador, eso no devenga IVA. Jurídicamente era así, no tenía vuelta de hoja. Con esta fórmula, los músicos se acogían al régimen especial de artistas vigente desde los años 60. Y las comisiones de fiestas, en calidad de empresarios, daban de alta a los músicos la noche que iban a tocar a su pueblo. A río revuelto, ganancia de pescadores. La comisión se beneficiaba porque se ahorraba pagar el IVA y la orquesta porque podía ofrecer un precio más competitivo. Jesús Somoza, un auténtico devoto de la religión de la verbena, reparte responsabilidades. ¿De quién es la culpa? Pues que supongo que la culpa será repartida y no por eso es menos culpa, pero yo creo que todos en su momento algo hicieron mal. Es decir, desde la comisión pagar en negro, correcto. Desde el representante aceptar eso y proponerlo, es decir, que era la propuesta que hacía, correcto. Las empresas, las orquestas aceptar este sistema, vale, correcto. Entonces, yo creo que a nivel de todos los sectores, de todos los ámbitos, yo creo que todos tenemos un poco que decir. También las instituciones y organismos públicos.
aquí ha pagado en B desde el primer alcalde hasta el último. Ayuntamientos que dicen, ¿cuánto me cuesta Panorama? 20.000. Dice, pues toma, 15.000 y 5.000 que hemos recaudado en los chiringuitos en metálico. Eso me lo han ofrecido a mí. ¿Qué es un delito? Pues claro que es un delito fiscal. Los ayuntamientos, o muchos de ellos, sabían cómo funcionaban las cosas. Pero no hay nada como las persianas bajadas para no ver la luz del sol. Todos en Galicia o participaban o miraban para otro lado. A ver quién es el presidente guapo de este país o de comunidad autónoma o alcalde que se atreve a que no haya orquestas en las fiestas populares. Hostia, la que se monta en este país. Al fin y al cabo, las comisiones de fiestas eran unos vecinos montando una verbena en su pueblo, y los músicos eran paisanos que se sacaban unas pesetas extra en verano tocando entre amigos. Los músicos eran miembros de una agrupación musical, pero no tenía CIF ni tenía ningún tipo de forma jurídica. Era una orquesta. Una orquesta solo se formaba para tocar. Así lo veían todos, o así lo querían ver. E claro, non había moita idea de que cada orquesta, cada grupo, tivera que ser unha empresa como tal. Compartían un repertorio y un nombre, nada más. Y aquí surge la problemática más antigua de la verbena. ¿Cómo lo facturo? La orquesta no tiene CIF. ¿A quién quiere que le facture? La pescadilla que se muerde la cola. Si no tienen CIF, si no tenían CIF, ¿quién factura? Es que ¿quién factura? Ante esta situación, la Tesorería General de la Seguridad Social decía que los músicos tenían que ir contratados por la comisión de fiesta. Pero como podréis imaginar, las comisiones de fiestas también están muy lejos de ser empresas registradas con cuentas escrupulosamente auditadas. El rollo de las orquestas estaba tan entrampado en esas historias que ni los abogados entendían cómo funcionábamos. Unos por otros y la casa sin barrer. Nadie sabía cómo, pero la maquinaria funcionaba engrasada. Lo hizo durante décadas y ante las narices de las instituciones. Pasaban los años, no pasaba nada, pasaban los años, no pasaba nada, hasta que un día pasó. El daño que me hicieron de tirar mi nombre por el suelo y creerme que era una farsante, eso no lo olvidaré jamás. En 1987, la agencia tributaria reclama a Lola Flores, la faraona, 50 millones de pesetas por no haber presentado declaración de la renta durante 4 ejercicios. A mí me han perjudicado que no habría dinero con qué pagar lo que me han perjudicado. Porque desde la revista que dijeron de Lola de España a ídolo caído, hasta no darme ni una gala a nadie, porque tenían miedo quizá que fueran los inspectores de Hacienda a verle los libros. Yo no trabajé nada, me perjudicaron total. Esto me pasa en Estados Unidos. En esos años, la maquinaria de Hacienda empieza a mirar con lupa la contabilidad de artistas y profesionales del espectáculo, del folclore y la música popular. También en Galicia, como recuerda un clásico de la verbena, el cantante Andrés Lobato. ¿Qué pasó? Hubo una inspección cuando fue lo de Lola Flores, una inspección por Hacienda. Y nos llamó el inspector, que la Hacienda era ahí a los chavales. Bueno, y las nóminas, no hay nóminas, hay recibos. ¿Y podéis traer un extracto del banco? Sí. Y bueno, no os preocupéis, pero vosotros tenéis que pagar una multa. Y pagaron. Porque nosotros también éramos inconscientes o no teníamos la cultura del impuesto. Cobrabas dinero y tú si cobras, sabes que algo tienes que declarar, ¿no? Y no de que éramos culpables. Con el paso del tiempo, Hacienda detectó aquello de que las orquestas tampoco pagaban IVA. Juan Bazarra es guitarrista y uno de los socios de la Orquesta Sintonía de Vigo. Nosotros ya en el 2000, no sé si 99 o 2001, tuvimos una reclamación de Hacienda de IVA. Enviaban las multas, pero ni Hacienda promovió entonces una regulación del sector, ni nadie en la verbena cambió la forma de hacer las cosas. Todos los años nos mandaban una multa por no haber declarado IVA. Nos mandaban una multa de no sé cuánto, 2.000 y pico, 3.000 euros, lo que sea, se pagaba y otro año.
como esas cosas las hacían muchas orquestas. Pero la mayoría de ellos es que ni lo pagaban, ni pagaban la multa ni nada. En ese contexto, la verbena gallega fue creciendo sobre una base de trampas legales y dinero negro, consolidándose como una economía sumergida de profundidades desconocidas. Efectivamente, algo oscuro había. La facturación total venía siendo de unos 25-26 millones de euros. En el cambio de siglo, con las grandes agencias de representantes al mando, las facturaciones se volvieron millonarias. 26 millones, el 50 o 60%. A ver cuántas empresas aquí en Pontevedra hay que facturar eso. La agencia estrella era la de Lito. ¿Qué hizo Lito? Aprovechó la situación. Tuvo una visión comercial. Lito conocía bien la problemática y las necesidades de las comisiones de fiestas, de los músicos y las orquestas, de los ayuntamientos, de los agentes de zona y las ventajas fiscales de seguir haciendo las cosas como siempre se habían hecho. Aquí vienen unos señores, tocan en la comunidad de fiestas, comen el pulpo y les dan un sobre con dinero, con bastante dinero. Y esto está todo en el aire. ¿Qué hago yo? Pues lo que hago es... voy a regular internamente lo que no está regulado legalmente. Así que ideó un sistema propio para ofrecer soluciones a todos. Soluciones que, por supuesto, siempre pasaban por él o por su empresa. ¿Las orquestas no tienen un CIF? Bueno, pues trabajan conmigo. Yo sí voy a tener un CIF. Y si quieres ir al ayuntamiento, yo puedo emitir factura. Mira, Panorama, tú no puedes. París de Noia, te lo hago yo. Facturo yo. Vas a la televisión de Galicia, coges los 50.000 euros que actuaste allí y yo me quedo con mi comisión. Yo me quedo con mi 15% que le tengo que dar a la gente de zona y punto. ¿Que esta gente no tiene seguridad social? Sí, vamos a ponerle seguridad social. Aparentemente, todos salen ganando. Los músicos y bailarines, los técnicos de sonido, los montadores, los camioneros... porque todos cotizan con regularidad y reciben rigurosamente su mensualidad. Y las comisiones, porque Lito les ofrecía sus grandes orquestas, les imprimía la cartelería, se encargaba de rellenar toda la documentación necesaria, desde los permisos locales hasta las altas de los músicos, y ellas se despreocupaban de prácticamente todas las gestiones. Solo tenían que pagar. Pagaba en efectivo a la gente de zona y el agente de zona le llevaba en una bolsa el dinero a la oficina de representación. Y la oficina de representación, siempre en efectivo, repartía el dinero con los músicos previo descuentos de gastos y demás y contratos verbales que tenían entre ellos. Los agentes de zona, repartidos por todo el territorio gallego, eran autónomos. Lito era generoso. Les daba un 10% de comisión si vendían sus orquestas. Él se quedaba con el 5%. Eso sí, sus orquestas se vendían en pack. Aquello de, si quieres Panorama, tienes que llevarte también estas 2 orquestas de mi cartera. Muchos agentes acabaron trabajando en exclusiva, o casi en exclusiva, con representaciones Lito. Le salía a cuenta. Al fin y al cabo, Lito representaba a las agrupaciones más famosas y demandadas de Galicia. O a casi todas. Entonces, lo que hizo Lito con representaciones fue hacerse imprescindible. Esa fue la gran genialidad de Lito, que en el complejo entramado de la verbena liberaba a los demás de incómodas gestiones y eternos papeleos. Por hacerse, Lito se hacía cargo hasta del pago de los derechos de autor. Y para eso también tenía un sistema propio. Las orquestas inauguraron una práctica que yo denuncié, que de hecho fue lo que me valió mi cese como presidente de la SGAE, que es la rueda. Antón Reixa, expresidente de la SGAE, explica bien cómo algunos en la verbena, y también fuera de ella, burlaban o trucaban el pago de los derechos de autor. Originariamente la rueda consistía en que cubrían la hoja de autores después de cada actuación en un pueblo y no ponían realmente el repertorio que habían tocado de éxito, sino que registraban temas, Pajarito Amarillo, la Mariposa Verde, temas absurdos, que era una música inexistente. Una trampa más para esa bola de nieve. Yo supongo que Lito a veces no declaraba fiscalmente la factura, el IVA, pero sí declaraba los autores porque también los autores estaban falseados.
Lito supo moverse bien en el terreno pantanoso de las orquestas y la verbena gallega. Aprovechar las fisuras del sistema para construir un emporio sobre vacíos legales y leyes interpretadas a conveniencia. Todo esto funcionaba sobre una ficción. Sobre ficciones legales. Y así construyó un entramado tremendamente lucrativo. Eso le lleva a la locura de vivir manejando una cantidad de dinero negro innumerable y a ir blanqueándolo con compras de pisos y cosas así. Hizo inversiones inmobiliarias, pues en Sanses, Pontevedra, en Caldas, etcétera, etcétera. También construyó unas pistas de pádel junto a su oficina, en Caldas, montó un costoso y moderno gimnasio en Vilagarcía de Arousa, Condesa Sport, y hasta patrocinó a algunos equipos locales de fútbol. Lito tenía tanto dinero que tenía que despacharlo, ¿sabes? Tenía que sacarlo a la luz. No lo iba a tener enterrado toda la vida. No valdría para nada. Y qué mejor para despacharlo que invertir en la verbena. Seguir generando negocio y cerrando tratos. Eso sí, unos más cristalinos que otros. Hacia el final de mi vida laboral, o sea, sobre el 2008, 2007, suena el teléfono en mi casa, en el piso que tengo abajo. Me dice mi mujer, mira, un tal Lito. Y me dice, mira, estoy oyendo de que estáis vendiendo la orquesta. Juan Bazarra, guitarrista y uno de los socios de la Sintonía de Vigo, recuerda perfectamente aquel día. Dije yo, de momento no. Lo que recibimos fueron unas visitas ofertándonos que si vendemos la orquesta ellos estarían interesados. Entonces me dice, pues supongo que estaré yo delante de todos. Y claro, le dije yo, hombre, ¿a mismo dinero? Yo creo que sí. En ese momento, el imperio de Lito está en la cima. Además de sus empresas de escenarios, equipos de sonido e iluminación, representa a casi 80 orquestas. Es el dueño de 3 de las más grandes, Panorama, Costa Oeste y Filadelfia. Tiene además un 33% de la otra estrella de las orquestas, la París de Noia, y participaciones en muchos otros grupos. Con la compra de la Sintonía de Vigo, Lito se apropiaría de otra de las grandes orquestas de Galicia. Hacemos una reunión, me encargaron a mí que fuera a negociar con Lito, y se le puso un precio, negociamos y al final se quedó con ella. La pagó en 3 años y al final se quedó con la orquesta. Eso sí, Lito puso una condición. Y entonces, claro, puso una condición con la venta de la orquesta de que tenía que pagar una parte en negro. Todo el engranaje tenía sentido dentro de un ecosistema muy concreto, con unas reglas establecidas y mantenidas durante décadas y con una visibilidad limitada más allá de Galicia. Pero el tamaño de esa bola de nieve empezaba a ser demasiado grande para pasar desapercibida. Muy buenas noches. A ver qué tal tiene la garganta, a ver qué tal suena eso que dice, a ver si se la sabe. Lévame, 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 lévame a beira do mar. Lévame, meu queridinho, que un tamén quero bailar. En el año 2009, Lito empezó a organizar con Panorama sus famosas galas contra el cáncer, en las que participaban artistas muy relevantes de todo el país. Y ya la cosa empieza a ser visible, ¿sabes? Ya la gente que viene de vacaciones se ve eso y dice, meca, ¿pero eso qué es? Lévame, 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 lévame a beira do mar. Lévame, meu queridinho, que eu tamén quero bailar. Cuando empecé a ver a Panorama en el telediario, a París en el telediario, en las noticias, y decir que esos macroconciertos, me acuerdo de comentárselo a los compañeros, decirle, chicos, estamos en la tele nacional y esto es muy llamativo. La Panorama se convierte en la orquesta más famosa de España. La París de Noia y algunas otras agrupaciones también empiezan a ser conocidas en todo el país. La gente se va a empezar a preguntar por qué motivo existe esto. ¿Por qué hay estos macroescenarios? ¿Por qué hay todo esto?
No va a colar con que somos músicos y que la comisión de fiestas de la empresa no va a colar con eso. Manuel Fariña, presidente de la Asociación Galega de Orquestras, recuerda bien el momento en el que todos en la verbena gallega veían que la burbuja estaba a punto de reventar. Y bueno, a partir de ahí se intentó hacer una especie de primera intentona por parte de la Asociación de Orquestas de hacer empresas a las orquestas. No cuajó, las orquestas dijeron que no. Coño, ¿y quién quiere pagar un 21% de IVA? Que es muy sencillo, el 21% de la facturación pues se iría al traste. Fariña cuenta que en 2011 se reunió con Lito para hablarle de esa necesidad de constituir a las orquestas como empresas y evitar un desenlace fatal. Si eso se lo ha propuesto a él y él ha dicho que no en su momento, con lo cual 60 o 70 orquestas pues decían que no, y en ese aspecto sí había cierta mafia. Si Lito decía que no, pues todos decían que no. Pero la responsabilidad no era de Lito, la responsabilidad era de las orquestas, que eran dueñas de sus orquestas y que le hacían caso al cacique. Pero nada es eterno. La quiebra del cuarto banco inversor estadounidense Lehman Brothers le ha costado muy cara a las bolsas europeas. La crisis económica de 2008 hunde las arcas públicas. En los años siguientes, el Estado necesita imperiosamente recaudar más impuestos y emprende una guerra contra la economía sumergida. Estamos convencidos de que la aplicación de estas normas será corregir, evitar esa economía sumergida, luchar contra el fraude y, en definitiva, hacer también más eficaz las medidas tributarias que hasta ahora hemos adoptado. El Ministerio de Hacienda decide actuar. Yo accedo al puesto de inspector regional en el año 2012. Y en el 2013, uno de los sectores que tenemos para comprobar el grado de cumplimiento tributario son los espectáculos públicos musicales. Los casos de artistas obligados a saldar sus deudas con Hacienda se disparan en todo el país. La lista de personajes conocidos que no han sido ejemplares con el fisco es larga. Durante una época ser artista y no pagar Hacienda era casi parte del folclore español. La cantante Ana Torroja se libra de la cárcel a cambio de aceptar su culpa y pagar cerca de 1,5 millones de euros de multa. Es el acuerdo alcanzado por la que fue la voz del grupo Mecano en el juicio por fraude fiscal. Bertín Osborne pagó una multa de 5 millones de euros, una deuda que arrastró durante más de una década. Yo me equivoco muchas veces. Si ya está, he pagado por ello. Y la lista de cantantes sigue. También en Galicia. Desde aproximadamente o ano 2012, a Axencia Estatal Tributaria pois ven facendo unha intensa campaña para conseguir que o sector das verbenas, das festas, pois se faga de maneira fiscalmente transparente. É dicir, que se faga todo en A. El inspector Enrique Gómez era el encargado de poner orden en el sector. Pero no le resultó sencillo. Lo que primero comprobamos fue que nuestros censos estaban baldíos, no había orquestas. Entonces empezamos a buscar en redes sociales. Hay una página web, que creo que es Orquestas de Galicia. Estaban todas las actuaciones de las orquestas, parroquias, lugares, fechas, componentes de cada orquesta. Y comprobamos que hay un volumen de actuaciones importantes y determinamos unas actuaciones para llegar al número máximo de posibles agentes económicos que estuviesen en el sector. Lo que Enrique Gómez quiere decir es que vieron que las orquestas más grandes y con mayores ingresos estaban en la misma agencia de representación. Allí se concentraba el grueso del negocio. Al final, Hacienda acaba enterándose de que ahí hay algo que no está regulado. Coño, en Galicia hay algo de las fiestas y tal, que eso empiezan a hacer una estimación, eso son millones y millones de euros. Y es cuando se produce lo que ya conocéis. La inspección de noviembre de 2013 en las naves de Caldas. Que deu lugar a todo ese pleito con Lito, todas as actuacións penais e fiscais con Lito.
Es un shock para el mundo de la verbena. Si hay una frase que ejemplifica la verbena es que siempre se fixo así. Es que siempre se hizo así. La gente actuaba de buena fe. La gente creía que como se estaban haciendo las cosas era como había que hacerse. Y de hecho era como las instituciones nos decían que había que hacerse. Y ahí Lito perdió su poder porque, claro, todo el mundo se dio cuenta de que efectivamente habíamos perdido mucho tiempo y lo deberíamos haber hecho mucho antes, ¿no? Y no habríamos tenido ese problema. A Lito lo hicieron conejillo de indias de toda esta regularización. Él no hizo otra cosa que lo hiciesen todos que se dedican al mundo de la verbena y de la noche. Todos hacen lo mismo. Y nadie se preocupó de nada. Pero es que Lito no defraudaba. Defraudaba el sector. No Lito. Defraudábamos todos. Por mucho que podamos retorcer el argumento, lo que está claro es que el sector de la verbena llevaba décadas defraudando. Y Lito, con su monopolio, sus llamativos espectáculos y sus afamadas orquestas, se convirtió, a ojos de Hacienda, en la figura que representaba todo ese fraude. Y eso, si no lo tienes bien preparado y no lo tienes tal, te viene una inspección y te desarma el tinglao rápidamente, como le pasó a él.